Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos en esta tarde a su programa Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos el número telefónico para que usted se comunique o nos haga llegar sus peticiones de oración o consejería vía WhatsApp y ahora también por Telegram. Es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Hoy una vez más se encuentra con nosotros como invitado Moisés Alfaro Parra, a quien agradecemos su presencia en este programa. Bienvenido, Moisés. Hola, Hernán. Muchas gracias por esta invitación que me concedieron. Un saludo también para todos los que nos están escuchando por las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube. Esperando que así como el Señor ha estado hablando en los programas anteriores, en esta tarde no sea la excepción y Dios hable hoy a cada uno de nosotros. Como hemos comentado ya en otra ocasión que invitamos a Moisés también, pues él es egresado del Instituto Teológico San Pablo con sede en Tecomán, Colima. Por lo cual, Moy, en esta tarde yo te pido también que nos guíes en una oración para así poner delante de nuestro Dios el programa de esta tarde y a aquellos que han dado un tiempo de sus vidas para escucharnos y acompañarnos este día. Sí, claro, Hernán, por supuesto. Hay que orar para que el Señor nos asista, nos guíe en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te agradecemos nuevamente por este programa. Dios habla hoy a tu vida. Señor, así como en otros programas anteriores, tú has hablado a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en esta hermosa tarde no sea la excepción y que tú hables hoy a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Guíanos en este momento que hemos de estar, Señor, compartiendo tu palabra, predicando tu bendito evangelio, Señor. Bendice a cada uno de los que nos escuchan por las diferentes redes sociales, Señor, por YouTube, por Facebook, ahí donde quiera que estén, Señor, quizás en sus casas, quizás en un hospital, en donde quiera que se encuentren, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de ellos por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Querido auditorio, este mes precisamente estaremos considerando como tema general Yo soy el que soy, con fundamento en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Durante esta semana el tema es un encuentro cara a cara. El Presbiterio de Colima, Michoacán, durante este año tiene como lema precisamente es transformados de gloria en gloria. Considerando esto para que el Señor nos permita una transformación continua por el Espíritu de Dios. Moisés, repitiendo tu nombre, ya lo hemos dicho al inicio, pero ¿quién fue Moisés, el Moisés de la Biblia? Sí, hermano. Bueno, Moisés dice la palabra de Dios que fue un gran profeta que Dios levantó. Dice en Deuteronomio 34:10, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Vemos también que él fue un gran libertador que Dios usó para rescatar a su pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Porque cabe mencionar que en ese tiempo de Moisés, el pueblo de Israel estaba en esclavitud en el pueblo de Egipto.
Entonces Dios lo usa y dice que en Éxodo 3:10 le dice el Señor a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces vemos cómo fue tan trascendente el ministerio, la vida de Moisés, que la palabra de Dios lo deja registrado. Y dice también ahí en Deuteronomio 34:11, dice: nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que también fue un medio que Dios usó para mostrar señales y prodigios a su pueblo, y hoy en día a nosotros por medio de su palabra. Entonces, aparte de estos aspectos, nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre su origen. Sí, claro, Hernán. Bueno, la primera etapa de la vida de Moisés, que son los primeros 40 años antes de entrar al desierto, Moisés dice en Éxodo capítulo 2, versículo 1, que era de la tribu de Leví, que era un hebreo, era un israelita del pueblo de Dios, pero que nació en Egipto porque el pueblo estaba pues cautivo en Egipto. Entonces, él era de la tribu de Leví. Entonces vemos que aquel faraón, al ver que aquel pueblo de Israel se multiplicaba, crecía en número, pues sintió un temor y de que al rato el pueblo de Israel los fuera a desplazar de la tierra. Entonces él publica un edicto y le dice a todas las parteras que había en aquel pueblo de Egipto que cuando naciera un varón tenía que morir, tenían que matarlo, pero si era una mujer, una niña, pues la dejaran vivir. Entonces vemos cómo dice la palabra de Dios que el Señor puso su temor en aquellas parteras y guardó la vida de Moisés. Y aquellas parteras no mataron a Moisés, sino que guardaron la vida de Moisés. Y dice que sus padres pues lo ocultaron durante 3 meses, dice la escritura. Pero fue tanta la acechanza de Faraón y de todo su ejército por matar a todos los hombres, que ya no pudieron soportar ocultarlo más, y dice que armaron una especie de canasta, o hoy en día se llama Moisés, un portabebé, y dice que pusieron al niño ahí y lo echaron al río, y aquel bebé pues siguió su transcurso en el río, pero Dios iba con él, Dios lo iba guardando. Entonces llegó un punto en el que dice que la hija de Faraón manda una de sus criadas para ver qué era aquel objeto que se movía en el agua. Entonces dice que aquella criada va y se observa y se da cuenta que era un bebé, que era un niño que estaba ahí. Entonces dice que ya la hija de Faraón adopta a Moisés, y entonces Moisés empieza a crecer en el palacio de Faraón, porque vamos a llamarle así, él era un nieto de Faraón, porque aquella hija de Faraón lo había adoptado. Entonces dice que Moisés creció, dice en Hechos 7:20, Esteban da testimonio de esto, y dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea que Moisés recibió la educación, la instrucción, que era de las mejores en aquel tiempo de los egipcios. Entonces Moisés fue educado. Moisés se sentaba ahora sí que a comer con Faraón, pues se sentía pues grande, convivía con todos los de más grande rango en Egipto. Entonces esa fue la primera etapa de Moisés en Egipto, los 40 años. Quiere decir que Moisés fue educado en la familia de Faraón, rey de Egipto. Conociendo su origen,
entendió que Dios lo había llamado como libertador. ¿Puedes, Moisés, describirnos cuál era ese carácter que él tenía durante ese tiempo? Claro, Hernán. Vemos que Moisés, en un inicio, él era de un carácter impulsivo. Él tenía un carácter iracundo, enojón, un carácter impaciente, arrogante, prepotente, orgulloso, autosuficiente. Ese era el carácter que tenía Moisés antes de entrar al desierto, a la transformación que Dios iba a hacer en su vida. Y vemos que dice ahí en Éxodo capítulo 2:12, que llegó a tal grado que era ese carácter fuerte, Moisés, que vio a uno de sus hermanos, que uno de los egipcios lo estaba golpeando, lo estaba insultando, lo estaba ofendiendo. Entonces dice que él, en ese carácter impulsivo, agresivo, no soportó ver, y en ese celo que no era de Dios, mata a aquel egipcio. O sea, lo asesinó. Entonces vemos a qué grado era ese carácter que tenía Moisés. Vemos también en Números 20, también ahí en Números 27, en la parte de cuando el Señor dice que el pueblo estaba sediento, querían agua, y pues como era costumbre del pueblo quejarse, murmurar contra Moisés, una vez más lo hicieron ahí en ese punto, cuando llegaron. Le volvieron a decir, nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos has traído? Entonces dice que el Señor estaba en una peña y le dice a Moisés, habla a la roca para santificarme delante del pueblo y salga agua y mi pueblo sea saciado. Entonces, pero Moisés, en ese carácter todavía que Dios estaba moldeando, por ese carácter impulsivo, dice que Moisés, en vez de hablar a la roca, golpeó no una vez, 2 veces golpeó la roca y le decía al pueblo ahí, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, o sea, de su autosuficiencia ahí también, como queriéndose dar el crédito. Y pues no, el Señor es el que iba a hacer la obra. Entonces vemos cómo Dios ahí en estos pasajes que acabamos de leer, Moisés tenía estas evidencias de ese carácter, un mal carácter. Entonces, Moisés, de acuerdo a lo que nos dices, ¿qué es lo que ocurre con él en el desierto a tal grado de que a él en las escrituras se le llega a mencionar como el hombre más manso de toda la tierra? Sin duda, Hernán, que hubo una transformación en la vida de Moisés. Él no tuvo una escuela, quizás una institución o un instituto para tratar con él, sino que la escuela que Dios eligió para transformarlo, para moldearlo, fue el desierto. Que como bien lo dices, llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra, un hombre humilde, piadoso, paciente y gentil. Pero esta transformación no ocurrió de la nada, o sea, no pasó de la nada, sino que esa transformación con el tiempo que fue produciéndose en Moisés fue producto de los encuentros que tenía con Dios, los encuentros personales que él tenía con el Señor. Dice Éxodo capítulo 33:11 que hablaba Jehová cara a cara con Moisés. Era tanta aquella relación entre Moisés y Dios, aquellos encuentros que tenía, que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Dice también en Éxodo 34:29 que cuando aquel Moisés subía al monte a hablar con Dios, a tener esos encuentros con el Señor, cuando Moisés descendía de aquel monte, dice que el pueblo veía en el rostro de Moisés una transformación, veía un rostro resplandeciente, un rostro diferente, producto de aquella comunión, de aquellos momentos que tenía Moisés con el Señor, de intimidad con él, orando, ahí intercediendo con él, orando,
es en medida que fue haciendo esa transformación en Moisés. Vemos también que en Éxodo 34, 5, 8 fue de los, vamos a llamarle, yo creo que de los únicos que el Señor se le revela a Moisés cuando dice que Moisés le decía, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, okay, Moisés? Te voy a mostrar mi gloria, pero tienes que ponerte en una hendidura. Ahí, escóndete ahí, porque no vas a poder verme, sino que solamente verás mis espaldas. Y dice que el Señor ahí pasó su presencia delante de Moisés y decía, proclamando su nombre, decía Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda a millares. Dice que perdona la iniquidad y el pecado. O sea, ahí el Señor le estaba como desmenuzando su corazón a Moisés, porque era tanta aquella amistad, aquella relación, que Moisés, híjole, pudo disfrutar de estas experiencias hermosas y cómo no ser transformados ante esos encuentros maravillosos con el Señor. Y vemos que ese cambio se ve evidente cuando dice en Éxodo 32 que el Señor, como veíamos que el pueblo era duro de servicio, era un pueblo duro de corazón, no querían obedecer a Dios. Llegó un punto en el que el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y si vemos, Moisés pudo haber dicho, sí, Señor, hazlo. Termina con ellos. Haz una nación nueva para mí, ya no los soporto a ellos. Pero no, sino que dice que se puso a orar y empieza a interceder por ellos y le dice, Señor, ¿qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes. Le dice, vuélvete del ardor de tu ira. Señor, tú no eres así, tú me lo revelaste allá en el monte, eres un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, vuélvete de tu ira. Y vemos que el Señor se arrepiente de aquello que iba a hacer con el pueblo por la oración de Moisés. Vemos también su autosuficiencia moldeada, Hernán, en Éxodo 3:11, cuando el Señor le dice, te voy a mandar ante Faraón para que libertes a mi pueblo de Egipto. Moisés pudo haber dicho, sí, Señor, yo voy. ¿Cómo no? Claro, estoy preparado, voy. Yo puedo. Pero no, le dice Moisés, un hombre ya moldeado, le dice, Señor, ¿quién soy yo para ir ante Faraón y libertar a tu pueblo? Vemos ahí la humildad de aquel siervo ya de Dios. Y esos son algunos de los donde vemos que ocurrió esa transformación en Moisés. Entonces nosotros metafóricamente solemos decir que pasamos también por el desierto. Pregunto, ¿qué es necesario hacer ahí para ser transformados? Sí, Hernán, creo necesario explicar que para que los que nos escuchan entiendan qué es el desierto hoy en día. El desierto simboliza los problemas, los sufrimientos, las enfermedades, situaciones dolorosas por las que atravesamos en este mundo. Eso simboliza hoy en día el desierto. Pero cabe aclarar, Hernán, que no estamos tratando de decir que Dios manda dolor, que Dios manda enfermedades, que Dios manda sufrimiento. Claro que no, porque eso se ocasionó en Génesis 3, sabemos, en la caída del hombre, en la desobediencia de Adán y Eva. Ahí es cuando entra todo el dolor, sufrimiento, enfermedades, angustias, muerte, por el pecado y la desobediencia del hombre. Pero Dios en un inicio no quería eso. Entonces, Dios lo que hace es toma esas situaciones adversas, dolorosas quizás, para formar algo eterno en nosotros, una transformación en nuestras vidas. Eso es lo que Él hace. Esa situación por las cuales atravesamos, Él las transforma en algo bueno,
en algo eterno para nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer ahí en el desierto? Tener un arrepentimiento sincero de todo corazón, de todo pecado que hayamos hecho o que hayamos practicado. Otra es recibir por la fe al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en la medida que hagamos estas dos cosas, ocurrirá y se cumplirá lo que dice Ezequiel 36:25 en nuestras vidas. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del hombre. Finalmente, Moisés, una pregunta casi obligada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un encuentro personal con Dios? Sí, Hernán. Cabe mencionar que el Señor Dios ya vino a este mundo, a nuestro encuentro, hace más de 2000 años. Al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros nos toca salir a ese encuentro que el Señor ya vino. Por medio de su Espíritu, hoy en día podemos salir a ese encuentro. Debemos de hacer también lo que Moisés hizo. Ahí en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vemos que llegó el punto en el que Moisés puso en una balanza lo que el mundo, lo que Egipto le ofrecía, que eran las riquezas de Faraón, estar en el palacio, llegar a ser el faraón. Cuando Faraón muriera, él pudo haber llegado a ser el faraón, el rey de Egipto. Los pecados, pudo haber tenido las mujeres que él quisiera, los vinos que él quisiera, todos los deleites que él quisiera, pero él sabía que eran temporales. Y en la otra balanza, lo que el Señor le estaba ofreciendo, que era algo eterno, la vida eterna, gloria a Dios. Entonces nosotros, para poder tener ese encuentro con Dios, debemos poner en balanza y decir qué queremos: algo temporal y pasajero o eterno, que es lo que el Señor nos ofrece. Y de esa manera, por la fe en el Señor Jesucristo, es que podemos tener ese encuentro personal con Dios, por la fe, por medio de su Espíritu, ya no como Moisés, quizás cara a cara, pero por medio de un sincero arrepentimiento, de humildad y de pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho. El Señor viene a nuestro encuentro y nos transforma, dice la palabra, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Te agradezco muy. Bueno, es un momento, considerando lo que acabamos de escuchar, que quizá mucha gente esté pasando precisamente ese momento difícil, ese desierto en su vida, que representan todas estas situaciones que afectan y que aquejan a la humanidad. Por lo cual yo te pido, llevemos en oración a aquellos que nos estén escuchando en esta tarde. Amén. Sí, Hernán, oremos por cada uno de ellos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias
por tu palabra, Señor, en esta hora, por esta palabra que nos recuerdas, que tú nos transformas de gloria en gloria. Señor, tú sabes por qué situación adversa, de angustia, de dolor estén pasando nuestros amigos por las que nos escuchan por las diferentes redes sociales, Señor. Quizás tengan algún familiar infectado de COVID, o quizás ellos, Señor, estén infectados de COVID, quizás estén en un hospital, Señor, quizás con un tanque de oxígeno, Señor, yo no lo sé, quizás enfermos de otra cosa, Señor, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de cualquier otra enfermedad, Señor, pero tú eres poderoso, Señor, y tú estás, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, que esta situación, más allá de alejarlos de ti, los acerque a ti, Señor, para que tengan ese encuentro cara a cara como lo tuvo Moisés, pero ahora nosotros por tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Moisés, pues agradecemos nuevamente que hayas aceptado esta invitación, hayas estado este tiempo con nosotros y respondiendo a las inquietudes que hoy hemos presentado. Pues solo desearte, Dios te bendiga. Sí, Hernán, muchas gracias a ustedes por esta invitación. El Señor les bendiga. Paz de Dios. Querido auditorio, le recordamos que está usted invitado a que nos siga viendo el próximo sábado a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Además, háganos llegar sus peticiones de oración o consejería a través del número 314-35-340-84. 314-35-340-84 vía WhatsApp o Telegram. Usted puede ahí acercarse con confianza y le atenderemos oportunamente a su petición. Durante la semana puede usted seguirnos a través precisamente de las redes citadas los martes y jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana y por la tarde el mismo domingo 4 en punto. Deseo solamente que tenga un bendecido fin de semana. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.